A continuación, desarrollaremos los conceptos de rapidez media y de velocidad media. El término rapidez se refiere a qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo determinado de tiempo. Por ejemplo, si tenemos un móvil que viaja a 240 kilómetros en 3 horas, decimos que su rapidez promedio es de 80 kilómetros por hora. Lo que hacemos es 240 dividido en 3, ¿no es cierto? Esto nos da 80. ¿Esto qué quiere decir? Que en una hora hace 80 kilómetros, que en 2 horas 160 y así sucesivamente. Rapidez media, entonces, de un objeto lo podemos definir como la distancia recorrida dividida en el tiempo que toma recorrer esa distancia. Matemáticamente lo expresamos. Rapidez media, lo que dijimos recién, es la distancia recorrida dividida el tiempo transcurrido. Como lo notamos con R sub m o simplemente una R minúscula, igual a distancia ya habíamos dicho que es una D minúscula, y esto es variación de tiempo, tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tan lejos puede llegar un ciclista en 4 horas si su rapidez media es de 18 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, habla de rapidez, tenemos acá, y queremos saber qué tan lejos puede llegar, y tenemos un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el tiempo es igual a 4 horas, como dato, ¿no? Esto es dato, ¿no? Vamos a escribir acá, 4 horas. ¿Y qué más tenemos de dato? La rapidez media. La rapidez media es de 18 kilómetros por hora. ¿Y qué queremos llevar? ¿Qué queremos hallar? Perdón. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos nos está haciendo referencia a distancia? Entonces, nuestra incógnita es la distancia. Entonces, vamos a aplicar lo que aprendimos recién, que rapidez es distancia sobre tiempo, variación de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La rapidez es dato, es 18 kilómetros por hora, igual la distancia es lo que quiero hallar, y el tiempo lo tenemos acá. El tiempo es 4 horas. Tenemos que despejar la distancia, así que nos queda que esto es igual a 18 kilómetros por hora por 4 horas. Horas y horas cancelamos, y 18 por 4 nos queda 72 kilómetros. Es la distancia buscada. Es la distancia que recorre este ciclista en 4 horas, llevando una rapidez media de 18 kilómetros por hora. Aunque los términos de velocidad y rapidez los utilizamos indistintamente en la vida real, en física se hace una distinción entre ellos que es muy importante. Vamos a ingresar un poco en el concepto de velocidad. Ya hablamos bastante de movimiento en otros videos, y este concepto nos permite tener la idea del concepto de velocidad. Consideremos entonces el cambio de posición, o sea, el desplazamiento, ¿sí?, a lo largo de una recta, o sea que estamos hablando de un movimiento cuya trayectoria es rectilínea. Si medimos este desplazamiento del que estamos hablando, ¿sí?, por unidad de tiempo, con respecto al tiempo en que transcurre este desplazamiento, obtenemos una cantidad, ¿sí? Vamos a obtener una cantidad que tiene la magnitud que depende del tiempo y que su sentido va a coincidir con el sentido del desplazamiento, este desplazamiento. Recuerden que desplazamiento es un vector. Y a esta magnitud la llamamos velocidad media, y también es vector. O sea, es el cociente
entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido para dicho desplazamiento. Matemáticamente lo escribimos de esta forma. Velocidad media igual a desplazamiento sobre tiempo en que transcurre el mismo. A la velocidad media la podemos indicar acá con una b minúscula, con la flechita arriba que indica vector, o b sub m, como está acá, igual a desplazamiento delta x o delta p, vimos las dos notaciones, sobre variación de tiempo, ¿sí? Que es tiempo final menos tiempo inicial, en los dos casos. Cualquiera de las dos notaciones son válidas. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde tenemos que hallar esta velocidad media. Imaginemos que una persona camina 70 metros hacia el este. Vamos a ir marcando esto en esta recta que tenemos acá. Vamos a ubicar el 0 acá. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Acá tenemos 70, ¿sí? Estamos ubicando acá las posiciones de esta persona en metros, ¿sí? Entonces esta persona camina 70 metros hacia el este. Vamos a indicarlo así. Dice que da la vuelta y camina de regreso hacia el oeste una distancia de 30. Entonces regresa, pero regresa una distancia de 10, 20, 30. Hasta acá. Podemos decir que esta persona hizo este recorrido. Acá tenemos 30 metros. ¿Sí? Finalmente, o sea, si vuelve 30 metros, en realidad termina quedándose la posición final, termina siendo 40 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a escribir esto de este lado. Así después podemos hacer bien los cálculos como corresponde. O sea, la posición final son 40 metros. Y partió del 0. Así que creo que ahí no hay dudas que la posición inicial es 0. Entonces, podemos calcular, ya que marcamos posición final e inicial, que el desplazamiento es delta x igual posición final menos posición inicial igual. La final está en 40 metros menos 0 metros. ¿Sí? O sea, son 40 metros. Ustedes recuerden en aquel video donde hablamos de desplazamiento, habíamos dicho que desplazamiento es cuánto me alejo yo del punto de partida o de la posición inicial. Y si observamos acá, en el gráfico, yo me alejé, después de terminar mi recorrido, 40 metros. ¿Sí? Muy bien, la distancia total recorrida, está un poquito más fácil de ver en este caso, porque hice 70 al este, ¿sí? Y después regresé unos 30 metros. Así que finalmente la distancia total recorrida es igual a 100 metros. No olvidemos estos valores porque los vamos a usar. Distancia 100 y desplazamiento 40 metros. Y acá traje estos datos acá porque los vamos a utilizar. Pero vamos a agregar un extra a este ejercicio. Supongamos ahora que la caminata duró 80 segundos. ¿Sí? Calculamos que la distancia total es 100, el desplazamiento es 40 y ahora vamos a buscar su rapidez. La rapidez, recuerden que es igual a distancia sobre variación de tiempo. En nuestro caso la distancia dio 100 metros y el agregado de este inciso nos dice que ese recorrido lo hizo en 80 segundos. Si hacemos este cociente, obtenemos 1,3 metros sobre segundos. Y esa es la rapidez en este caso. ¿Sí? Recuerden, esta es nuestra ecuación para calcular la rapidez. La velocidad media, vimos recién que velocidad media era igual a desplazamiento sobre variación de tiempo. El desplazamiento nos dio 40 metros y el tiempo
el dato agregado en este inciso es 80 segundos. Esto nos da 0,5 metros sobre segundos. La definición de velocidad está relacionada a desplazamiento, ¿sí? La velocidad está relacionada con el desplazamiento y la rapidez con la distancia. Por eso rapidez es un escalar, porque la distancia es un escalar, y la velocidad media es un vector, porque el desplazamiento es un vector. Veamos un último ejemplo. Supongamos que durante un intervalo de 3 segundos, la posición de un corredor cambia de 50 metros a 30,5. De 50 a 30,5. Podemos suponer que acá tenemos 30,5. Este eje está indicando la posición en metros. Tenemos un tiempo igual a 3 segundos. Podemos decir entonces que si cambia desde 50, esta es nuestra posición inicial, hasta 30,5, esta va a ser nuestra posición final. Y lo que nos pide hallar el problema es la velocidad media. Recordemos que esto es igual al desplazamiento o variación de posición con respecto del tiempo. Y el desplazamiento no es ni más ni menos que posición final menos inicial, sobre variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. La posición final es 30,5 metros y la inicial 50 metros. El tiempo, el recorrido duró 3 segundos y suponemos que arrancó en 0 segundos porque no dice nada acerca de eso el ejercicio. Esto da menos 19,5 metros sobre 3 segundos, que esto da que la velocidad es igual a menos 6,5 metros sobre segundos. Observen que nos dio una velocidad media negativa. ¿Está bien? El corredor se mueve hacia la izquierda a lo largo del eje X, ¿sí? En 6,5 metros por segundo. Quiere decir que en un segundo hace 6,5 metros a la izquierda y así sucesivamente. Bueno, algunas observaciones para terminar. La rapidez media es una magnitud escalar y la velocidad media es una magnitud vectorial, como lo dijimos cuando hablamos de sus definiciones. Como la rapidez media está definida a partir del desplazamiento, entonces su dirección y sentido son el mismo que el del desplazamiento. La velocidad media en sí o promedio no nos dice mucho acerca de lo que sucede entre la posición inicial y la final. Sin embargo, si los intervalos de tiempo son infinitesimalmente pequeños, la velocidad media se convierte en velocidad instantánea. Es la velocidad en un instante específico de tiempo. La velocidad instantánea está definida a partir del límite. Límite se estudia en análisis matemático, que es algo en lo que no nos vamos a detener ahora porque este video no tiene ese objetivo, ¿sí? La velocidad instantánea es en la que se guían los policías de tránsito cuando miden con los radares las velocidades para aplicar las multas. Ustedes fíjense que no es una velocidad media la que están calculando la velocidad en determinado instante de tiempo, ¿sí? En un intervalo de tiempo tan chiquitito, por eso habla ahí de infinitesimalmente pequeño. Con todo lo que hemos visto ya podemos hablar de movimiento rectilíneo uniforme, dar una introducción de lo que es rectilíneo, porque la trayectoria es una recta, y uniforme porque cualquiera sea el intervalo de tiempo que consideremos en este movimiento, cualquiera sea, siempre cuando calculemos la velocidad media, esta va a dar constante en cualquier intervalo de tiempo que considere. Entonces, movimiento rectilíneo porque se da a lo largo de una línea recta,
y uniforme porque la velocidad media siempre es constante, siempre es la misma en cualquier intervalo de tiempo que considere.